soy Esther, tengo 52 años, soy una persona muy alegre, dinámica, me gusta mucho aprender, soy curiosa. Estoy trabajando en el laboratorio de una farmacia que hacen fórmulas magistrales. Entonces, pues yo de lo que me encargo es de encapsular la fórmula magistral que me dan. Entonces, abro la capsulita, meto el polvo dentro y cierro la cápsula, ¿vale? Así pues por 2.000, 6.000, muchas. Antes trabajaba de ayudante de cocina, entonces cogí leucemia. Bueno, me dieron la baja en 2019, hice quimio, me recuperé, gracias a Dios me recuperé de todo, y en el momento en que acabé de la quimio, que yo ya empezaba a encontrarme un poquito mejor, aunque estaba de baja, me apunté a sacarme el acceso a la universidad, más que nada para ocupar la mente en cosas positivas. Cuando acabé el acceso a la universidad, estuve en la tesitura de si ir a la universidad o bien por la edad que tengo, pues ir directamente a un ciclo superior y sacarme técnico en dietética. Me saqué técnico en dietética, que me gustó mucho. Me dieron el alta, pasé de la incapacidad absoluta a la incapacidad total, cosa que me incapacitó para mi puesto de trabajo, pero podía trabajar de otras cosas. Entonces fui a la asistenta social para ver por dónde podía enfocar mi futuro y bueno, en la sala de espera había un cartel de la Fundación ECOM. La verdad es que fue muy rápido. A ver, a mí en diciembre me dieron el alta y yo fui a Fundación ECOM pues en febrero y en marzo ya estaba trabajando. Gente que dice, eres discapacitado. No, eres capacitado para hacer muchas cosas. Quizás no puedes hacer otras, pero eres capacitado para hacer muchísimas más. Entonces, pues, en primer lugar me vieron a mí como persona y como trabajadora. En ningún momento, mentira, al final de todo me preguntaron, ¿puedo saber qué discapacidad tienes? Se la dije y no hubo ningún problema y llevo ya 3 meses trabajando y es un placer, la verdad. Por mi enfermedad yo me canso mucho. Pues yo en mis puestos de trabajo, mi jefe me tiene una silla para que yo cuando me canse me pueda sentar y pueda seguir trabajando. Entonces, sí, he adaptado mi puesto de trabajo a mis necesidades. Es que hay veces que no se necesita más, porque somos buenos trabajadores. Que no podamos hacer una cosa no quiere decir que no podamos hacer nada. Y quizás con la gratitud de que nos dan la oportunidad, incluso podemos ser mejores trabajadores. Que vida solo hay una y hay que cuidarla y hay que aprovecharla minuto a minuto. Y siempre en positivo.